Hola, ¿qué tal? Estoy en el living de mi casa, así que estoy tomando unos ricos mates, porque imagino que vos estarás más o menos en una misma situación que yo, tratando de ver y de conectar con cada uno de nosotros. Estaba pensando en lo hermoso que fue el fin de semana. El viernes tuvimos nuestra noche de adoración y como lo repetí un montón de veces, pero quiero volver a decirlo porque en el testimonio siempre hay réplicas de testimonio. Nosotros a principio de año nos habíamos propuesto adorar a Jesús cada viernes y especialmente el Viernes Santo. Bueno, con toda la mudanza y situaciones extras que tuvimos, pensamos que no lo íbamos a poder hacer. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso y siempre Él se las ingenia para que podamos hacer lo que ya Él ha puesto en nuestro corazón. Así que quiero animarte a que nunca pierdas la esperanza en proyectar cosas con Dios, porque todo lo que proyectes en su nombre siempre va a ser posible. Y el viernes fue, bueno, fue realmente increíble, fue maravilloso tener a todos nuestros hermanos, nuestros amigos adorando juntos a Jesús, recordando esta gran pasión, recordando la cruz, recordando el Calvario, pero también recordando la victoria. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Como cada mañana, los domingos a las 10:30 de la mañana te esperamos para celebrar a Dios en Avellaneda y La Torre, a una cuadra de Avenida Alcorta, en el Club 25 de Mayo, porque lo que nos convoca realmente es conocer a Dios y disfrutar de su presencia. Hace muchos años, mientras yo era una adolescente, escuchaba muchas veces decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca lo entendí y soy una persona muy obsesionada en los cómo. Yo veo muchísimas promesas de Dios, pero no entiendo el cómo. Yo necesito saber cómo llegar de A a B. Y cuando yo lo entiendo, cuando mi cerebro hace la estructura, entonces lo puedo empezar a trabajar y disfrutar. Y creo que de eso se trata el Domingo de Resurrección, de atrapar esas promesas pero ponerlas en práctica. Y toda la semana estuvimos hablando con Javier acerca de lo importante que es tomar las promesas, pero en el cómo alcanzar las promesas. Así que te invito que ahí, con unos mates o con un cafecito, con lo que vos estés teniendo, que te pongas cómodo y que juntos escuchamos la palabra de Dios para saber cómo ir de A a B. Que tengas un gran fin de semana. Chaucito. Qué alegría es reencontrarnos en un domingo tan especial. Hoy es Domingo de Resurrección. Toda la cristiandad está celebrando algo extraordinario que nos recuerda un suceso que tiene que ver con nosotros en este tiempo. Todo el tiempo venimos escuchando y hasta nosotros todo el tiempo estamos diciendo lo que debemos hacer para alcanzar determinadas cosas. Pero si cambiamos, en vez de lo que debemos, empezamos a cambiar la manera y empezar a decir cómo hacerlo. Creo que esta Pascua, este Domingo de Resurrección, va a tener algo absolutamente diferente, porque lo que quiero compartir con vos tiene que ver con cómo apropiarme con aquello que ocurrió en la cruz. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 14, dice una definición de lo que ocurrió en la cruz de una manera tremenda. Dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y la palabra de Dios dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, vamos a volver a la pregunta: ¿cómo me apropio? Apropiarse de algo es tomarlo, es poseerlo, es aplicarlo, es llevar algo a la acción. Cuando las cosas no son parte de nosotros, no podemos decir que me pertenecen, son de otros, están en otro ámbito. Pero cuando hablamos de este Domingo de Resurrección y de la obra de Cristo en la cruz, ese hecho que celebramos ya desde el jueves, el viernes, el sábado y hoy domingo,
necesitamos entender algunas verdades. La palabra de Dios y el apóstol Pablo en este segundo capítulo de Colosenses dice dos verdades que queremos resaltar en este domingo de resurrección. La primera es que la acción humana aquí en la tierra generó una reacción divina en el cielo. Y Dios hizo dos cosas. Primero, quitó la culpa, quitó el castigo, quitó la pena, quitó, dice la palabra de Dios, el juicio. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Siempre esta figura es tremendamente significativa porque a los prisioneros en el mundo romano, en la puerta de entrada a su celda, en donde estaban presos, había una especie de pergamino escrito con lo que había hecho, por qué estaba detenido. Y el apóstol Pablo toma esa figura, dice Jesús quitó ese acta contrario y en vez de dejarlo ahí, lo clavó en la cruz, como diciendo ya esta gente no tiene culpa sobre ella. Por eso esa acción es extraordinaria, por eso que celebramos, por eso la importancia de Pascua, porque el Señor nos liberó y seguramente en este día domingo te va a liberar si es que todavía hay áreas de tu vida que todavía no han sido rendidas a los pies de Cristo. Pero la segunda acción que generó, que es una acción triple, dice la palabra de Dios que juzgó, condenó al enemigo en la cruz. Y esto es extraordinario. Pablo dice que anulando el acta de los decretos, que nos era contrario, la clavó en la cruz y dice algo más, dice despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Y esto es una acción triple. En primer lugar, el enemigo en la cruz fue desnudado. En segundo lugar, fue avergonzado. Y en tercer lugar, fue derrotado. Por eso es tan extraordinaria la obra de la cruz. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos con las tinieblas, la palabra de Dios nos enseña que tienen que retroceder. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y eso habla de la autoridad y el poder que tenemos como iglesia. Amigo, amiga, el enemigo tiene que salir en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad, pero no porque nosotros seamos especiales, sino por la obra de Jesús en la cruz. El enemigo en la cruz fue desnudado, avergonzado y derrotado. Fue desarmado. Cuando habla la Biblia desnudado, le quitó toda arma. Cuando la palabra de Dios dice que los exhibió públicamente, está diciendo lo avergonzó en público. Y la palabra de Dios dice que triunfó, es decir, fue derrotado. Ahora, ya sabemos todo esto de Pascua, sabemos la sangre derramada, sabemos toda la simbología que eso significaba, pero la pregunta es cómo todo esto que estoy hablando lo hago para mí. ¿Cómo hago que eso sea algo viable en mi vida? Y hay varias respuestas, pero quiero simplemente recordarte un salmo para animarte a que puedas apropiarte de esta tremenda bendición que ocurrió en Pascua. Dice el Salmo 1, el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Los dos primeros versos del Salmo 1 hablan de tres acciones para apropiarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, dice la Biblia, bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvieron en consejos de malos. En otras palabras, para apropiarme de lo que Dios nos da, lo que necesitamos hacer es dejar lo que está mal. En otras palabras, es aceptar nuestra naturaleza caída. Dejar lo que está mal tiene que ver con aquellas cosas que creemos que pueden llegar a ser buenas, pero que en el fondo están mal. Si algo de lo que digo termina humillando, ofendiendo, lastimando a otros, está mal. Por más que para mí no sea así, y esto es algo que necesitamos empezar a practicar permanentemente. Dejar lo que está mal no es una especie de ley en donde se dice de manera matemática qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tiene que ver con las motivaciones internas, por qué hago lo que hago. Dejar lo que está mal implica permitir que el Espíritu Santo nos ayude,
para ver aún en las ofensas más íntimas y aún más simples para otros, encontrar aquello que a Dios no le agrada. Amigo, amiga, estos son días en donde trabajar sobre lo que está mal visto. Estamos exaltando al hombre y a la mujer, estamos una y otra vez de nuestros púlpitos hablando de su gran naturaleza, a sacar el campeón que tienen, pero no estamos hablando del trabajo claro, sencillo, pero racional que tenemos que tener cada día, y es ver aquello que a Dios no le agrada. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos por lo malo. Dejar lo que está mal tiene que ver con acciones, con palabras, con motivaciones y con la conciencia personal de aquellas cosas que hacemos que quizás puedan ofender a otros, incluso puedan ofender el mismo corazón de Dios. Dejar lo que está mal es eso. Lo segundo que dice este salmo, y es apasionante, dice que el hombre y la mujer son bienaventurados cuando dejan lo malo, y fíjense lo que dice la palabra de Dios, sino que dice: en la ley de Dios está su delicia. En otras palabras, disfrutar a Jesús y a su presencia. La segunda acción para apropiarme de lo que Dios me da tiene que ver con esa capacidad de disfrutar. Amigo, amiga, el evangelio no es para padecerlo, es para disfrutarlo. Es como la iglesia, un ámbito en donde podemos disfrutar a Dios. Por supuesto que nos vamos a encontrar con dificultades en el camino, por supuesto que habrá lucha. Jesús dijo: en el mundo tendríamos aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Por eso, cuando la Biblia, la palabra de Dios y Dios mismo hablan de disfrutar, Él lo habla como un mandamiento. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Ahora, ¿por qué es una orden la alegría, el gozo? Básicamente porque necesitamos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no es algo malo. Yo no sé de dónde sacamos esta idea de que siempre que nos acercamos a Dios tenemos que dejar cosas, abandonar cosas. En realidad, lo que tenemos que dejar son aquellas cosas que a nosotros creemos que posiblemente estén bien, pero realmente están mal. Ahora, el gozo, el disfrutar, la salvación es clave. Disfrutar o celebrar y animarnos a gozarnos en la revelación, la salvación, la revelación, pero también disfrutar la comunión. Es tan placentero encontrarnos con tantos amigos y hermanos los domingos. Con muchos de ellos organizamos la iglesia, charlamos, nos reímos, lloramos, también discutimos, también somos personas en las que muchas veces no estamos de acuerdo. Pero ¿saben qué? Es mayor la motivación y el propósito que nuestras propias acciones personales. Por eso, además de gozarnos, alegrarnos, disfrutar de la salvación, de la revelación y de la comunión, también podemos disfrutar aún en medio de la tribulación. Dice el apóstol Pablo: gozosos en la tribulación, porque aún en medio del dolor podemos alegrarnos y gozarnos. Pablo y Silas cantaban himnos y salmos en una cárcel, luego de haber sido, la verdad, de haber sido torturados por su fe, pero en ningún momento se quejaron, se alegraron, porque tenemos la capacidad, porque el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. Por eso podemos disfrutar a Jesús, y disfrutar tiene que ver con esa capacidad de entender. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que me come, yo le resucitaré en el día postrero. Por eso siempre se asocia a comer con disfrutar. Y la verdad que comer es una tremenda bendición y es disfrutar. Y Jesús dice: el que me come a mí. Por eso, amigo, amiga, en estos días en donde hay tanta gente que más que disfrutar padece, tenemos que recordar, celebrar y, la verdad, animarnos a confiar en todo lo que Dios nos da. Pero la tercera acción que menciona este salmo habla de meditar. Dice: sí, sino que en su ley medita de día y de noche. Meditar. ¿Cómo necesitamos volver a bajar un cambio, a bajar las voces, a
tener más silencios, a pasar más tiempo en quietud interna, en oración, en intercesión. Vivimos en un tiempo en donde todo es ruido, en donde todo es permanentemente estar mirando una pantalla, permanentemente estar detrás de algo, y algunas veces está bueno, pero si eso nos quita nuestros tiempos de intimidad con Dios, hay algo que está funcionando mal. Meditar no es otra cosa que estar en silencio, respirar profundo y empezar a tener pasajes bíblicos. Dice el salmista, sino que en esa ley medita de día y de noche. ¿En cuál ley? En la palabra de Dios. Nosotros necesitamos meditar en pasajes bíblicos. La meditación es algo que para mucha gente está de moda y quizás tenemos esa imagen donde alguien está como una especie de esterilla, con las piernas cruzadas en silencio y haciendo om. Para mucha gente meditar es eso, pero en realidad la verdadera meditación no es intentar vaciar la mente, sino que es todo lo contrario, es un acto de pensar activamente en todo lo que proviene de Dios, en cómo Dios nos ama, en cada promesa que Él ha hecho, ponerle nombre a cada palabra. Eso es meditar. Meditar tiene que ver con permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esa quietud interna para empezar a encontrar paz, para empezar a encontrar aquellas cosas que Dios está buscando. Cuando todo esto ocurre, por supuesto que me empiezo a apropiar. Por eso la segunda parte de este salmo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este domingo de resurrección te animo a apropiarte de todo lo que ocurrió en Semana Santa, a no solamente conmoverte con todo lo que el Señor vivió en su pasión y en su sufrimiento, a alegrarte en un domingo de resurrección, sino a hacer propia cada promesa de Pascua. Amigo, hoy es un día de victoria. Amiga, el Espíritu Santo te da autoridad y poder para salir de la angustia y de la depresión. Hay personas que nos están viendo que no saben cómo continuar en la vida. Hoy es un domingo en donde algo sobrenatural puede ocurrir. Que el poder de la resurrección te haga disfrutar, te haga meditar, te haga dejar lo que está mal para apropiarte de esas verdades que el apóstol Pablo dice en Colosenses. El enemigo fue derrotado, fue desarmado y fue humillado en la cruz. Esa es la verdad que la iglesia necesita proclamar y lo que vos y yo necesitamos meditar cada día. Vamos a tomar un minuto para orar. Señor, mira cada persona que está viendo este video. Espíritu Santo, extiendo mi mano y oro por los que están enfermos, por los que están en angustia, por los que necesitan un toque de tu mano. Señor, tu presencia toca a cada persona en este momento, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Señor, mira a aquellos que necesitan sabiduría para hacer buenos negocios, para recuperar la confianza, para animarse a caminar en fe. Mira a aquellos que necesitan apropiarse de las verdades de Pascua. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad es una alegría enorme, enorme que tengas un gran domingo y Dios mediante nos volvemos a ver la próxima semana. Que Dios te bendiga.